gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Infraestructura TV. Lo prometido es deuda y aquí tenemos a nuestro invitado. ¿Qué decir? Son tantas cosas y él nos dijo que no abundáramos mucho, ¿verdad? Para no sentirnos mal nosotros y no crear una distancia, ¿verdad?, entre la audiencia. Porque realmente es una figura digamos, una figura de renacimiento. Es político, es empresario, es presidente de la Caribbean Investment Realty, especialista en políticas públicas, en fin, todo un personaje, ¿verdad? Tenemos al ingeniero Maximino Brito Lasala, que nos acompaña el día de hoy. Ingeniero, bienvenido, encantadísimo de tenerlo por aquí. El placer es mío y realmente en el tiempo que estoy en el estudio, vi la sinergia que se produce de la combinación de ustedes. Son todos muy jóvenes. Gracias. Dijo Duarte, juventud, esperanza de la patria mía, y realmente su programa lo veo con mucho futuro, porque creo que es el único programa donde convergen ingenieros, arquitectos y agrimensores, una extensión del colegio, del CODIA, para tratar temas importantes. Y yo espero que los elogios que usted me ha dado yo pueda llenar las expectativas. Estamos seguros de eso. Gracias por sus cumplidos. Precisamente esa fue la idea de nuestro presidente Salvador Holguín. O sea, él dijo: yo quiero un ingeniero, quiero un arquitecto y quiero un agrimensor, precisamente. Y creo que con eso abarcamos muchas cosas y partes técnicas que cuando no lo maneja uno, lo maneja el otro. Y esperamos nosotros que a usted le guste estar aquí, el espacio que va a compartir con nosotros y con los televidentes. Usted sabe que honrar honra. Y yo le voy a atrever a preguntarle a ustedes si ustedes han ido al Pino de Dajabón. ¿Al Pino? No, a Dajabón sí, pero al Pino no. Sí, bueno, Pino no. De ahí es que viene Salvador. Y mi primera juventud, cuando yo era más joven que ustedes, la dediqué al desarrollo de Dajabón y del Pino. Hicimos en la Mata de Santa Cruz el Caotaco, Centro de Agricultura Orgánica y Tecnología Apropiada de la Comunidad. Y Salvador, estoy seguro que fue parte de lo que se benefició con un programa de patrocinio para estudiar que tenía la Fundación de Desarrollo Comunitario FUDECO, que era Save the Children International. Realmente es un lugar muy hermoso. Y yo viendo todos los esfuerzos que él hace. Sí, eso le iba a decir, que él ahora se encarga de promover eso mismo en esa zona. Y que ha mantenido sus raíces. Yo le auguro que él va a tener mucho éxito. Tiene que cuidarse un poco, porque tú sabes que cuando tú piensas diferente y confrontas, toda acción tiene una reacción. Así es. Hasta el día de hoy él se ha protegido y se ha rodeado de gente inteligente como usted. Muchas gracias. Así que yo quiero felicitar a ese joven, porque muchos años de mi primera juventud lo dediqué a engrandecer, a trabajar con la juventud, con los campesinos de la zona. Y Dajabón es una zona de mucho futuro. Así es. Eso es así. Ingeniero, y entrando en materia de inmediato, aprovechando la noticia que acabamos de ver, ¿cuál es su opinión con respecto a la situación? Usted nos comentaba algunas cosas con respecto al evento que hubo del derrumbe del edificio en Miami. ¿Cuál es su opinión sobre la situación? Yo hice una breve opinión cuando pasó el suceso. Lo primero es que debemos expresar solidaridad con ese hecho, porque realmente es algo muy, muy terrible lo que ha pasado allí. Sí. Simplemente, ustedes son ingenieros, el ingeniero civil y el arquitecto más o menos maneja. Y tenemos aquí en el estudio una representante la ingeniera de la ingeniería, Diana, con la diferencia que la ingeniería no le ha quitado el glamour de la belleza. Así es. Sí, porque a veces la ingeniería se asocia al sudor, al trabajo y todo. Entonces, Diana Lajara está aquí. Así es, y ella sabe de eso. Fíjate qué pasa, cuando se produce un derrumbe como se produjo de ese edificio, si no hay una explosión súbito así, de un momento, no hay una explosión, necesariamente es en los cimientos. Exacto. Porque entonces el peso del edificio produce esfuerzos cortantes, que son los que producen esa separación que se vio ahí. Ahora, no es de extrañarse, porque esas son, Miami es una zona de pantano. Exacto. Ellos usan algo típico del gradiente hidráulico, de que ellos agarran y hacen lagunas y lagos. Entonces los lagos se van llenando
Entonces el nivel freático va bajando al nivel de los lagos y ya pueden construir cualquier cosa poniendo encima una superficie que permita que ellos entonces edifiquen. Regularmente eso se hace con pilotes hincados, metálicos. Sí, exactamente, hay varias técnicas. Entonces, ¿qué sucede? Un edificio de eso puede durar ahí 100 años, pero cuando se produce el socavamiento y se produce, las mismas aguas pueden producir que se produzca un descenso en la parte... desplazamiento de las masas de tierra. Entonces, eso se produjo ahí. Ahora, ¿qué pasa? Esa zona es una zona habitada mayoritariamente por judíos. O sea, entonces, de una vez comienzan las teorías de lo que se dice, qué pasó. Está muy de moda todo lo que tiene que ver con teoría. Más allá de lo que se ve, puede que haya algo que no se vea, pero en términos de ingeniería, los esfuerzos cortantes produjeron la ruptura en la junta de las losas que pegaban el edificio, en virtud de que el peso del edificio, al ceder los cimientos, produjo eso, porque no se ha dicho que hubo explosión. Esa es la situación. En cuanto a la cantidad de muertos y heridos, yo hablaba con mi hijo, que está allá en la ciudad de la Florida, y él me estaba hablando de un número, pero yo no creo que cuando digan desaparecidos, decían 90 desaparecidos, es que hayan 90 muertos, pero realmente todavía no se sabe exactamente. Sí, porque no había un registro de la cantidad de personas que había específicamente al momento de... Sí, pero ustedes hablaron claro que aquí hay que tomar en cuenta esa situación. Sí, claro. Nosotros los ingenieros que nos formamos en la escuela en la escuela que fuimos discípulos de los fundadores de la escuela de ingeniería. Pero yo fui discípulo de Leonte Bernal Vázquez, fui discípulo de Moncito Báez López Peña, que fueron la gente, William Reed, que le dio clase a Diana, Demetrio Gañán, Margot Tolé. Todo eso son personajes. Hicimos una biografía de Margot Tolé. Entonces, ellos le enseñaron a uno forma de construir, por ejemplo, que no están en los manuales. Entonces yo, por ejemplo, todas las obras que yo he hecho, siempre yo me encargo de garantizar que los cimientos no me fallen. Hay técnicas sencillas y todo, pero la ingeniería tiene mucho que dar y que aportar. Y ahora con esta nueva camada de jóvenes que se han sumado a la tecnología, hay un problema, que con la tecnología tú puedes calcular todo lo que tú haces en un edificio, un movimiento de tierra, de una carretera, pero las computadoras no construyen carreteras. Es cierto. Hace falta el ingeniero que tenía el pantalón de caqui, la camisa blanca, su bombo y que estaba frente al sol caminando. Yo tengo el honor de que mi padre, sin ser ingeniero, hizo todo el movimiento de tierra de la Jacobo Magluta. O sea, mi padre fue un ejemplo en el área de lo que tiene que ver con movimiento de tierra. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa. Tenemos que ir a la par de la civilización y del momento. Entonces, ahora la ingeniería no es solamente ser ingeniero, ser arquitecto, ser agrimensor. Tenemos que saber también de negocio. Si no, nos dejan como... Insistimos mucho con eso aquí. Nos dejan como... Esa es mi especialidad, eso es lo que me encanta. Nos dejan como peones. Y yo creo que podemos aportar mucho. Ustedes deben saber que hay algo que yo, cuando estoy emocionado y pierdo la cordura, digo, y aquí estoy casi a perderla, porque ustedes me han, oyéndolo a ustedes, me han enternecido, que yo digo que yo soy el ingeniero que he hecho más labor académica en el CODIA de todos los ingenieros, vivos y muertos. O sea, yo tuve, por ejemplo, muchos van a Cuba, a la relación que hay con la Unión de Ingenieros Arquitectos de Cuba, eso lo hice yo. O sea, yo fui que hice el acuerdo de la UNAI, Unión de Ingenieros Arquitectos de Cuba, con el CODIA, y eso me tocó recorrer Cuba entero, y hermanando ciudades, por ejemplo, Santiago de Cuba con Santiago, La Habana. Sí, desde hace décadas Domingo. Hay una relación muy estrecha. Entonces, por ejemplo, Camagüey, lo hermanamos, creo que fue con la regional, con la delegación de Moca. Y
cada uno de ellos. Entonces ahí eso produjo un flujo. Yo iba, eso fue un tiempo que yo iba a La Habana un día sí, un día no, y el otro también. Se mudó fue una gran experiencia, o sea, porque fue en la transición cuando cayó el muro de Berlín. Una época difícil de la Guerra Fría. Una época difícil. Yo no soy comunista, ni siquiera me acerco a pensar que podré serlo, pues yo soy cristiano. Además considero el socialismo y el comunismo como ideas anacrónicas, que son las que tienen todos estos pueblos de América en el atraso en que están, porque cuando tú le pones al capitalismo pacho socialista, tú le quitas competitividad. Pero yo conocí gente muy, muy linda en Cuba, amigos que lo tengo hasta ahora. Y en un tiempo, cuando Cuba no tenía embajada, prácticamente mi casa era como si fuera una embajada de Cuba. O sea, ahí todos los ministros que venían, hacíamos actividad. Y paradójicamente, después que Cuba abrió la embajada, nunca pude, porque estaba mucho fuera, ir a ninguna de las actividades que me invitaban. Entonces, se puede compartir con Cuba en lo técnico, pero yo creo que para hacer negocio y para que la mente de ustedes se le abra, tienen que conocer el capitalismo puro. Por ejemplo, esto que está haciendo el presidente ahora, que se ve como algo novedoso, de la alianza público-privada. Eso mismo le íbamos a decir, sí. Aprovechando su experiencia, tanto en ingeniería como en política, sí. Lo invitábamos específicamente para eso, para que nos hablara del plan que tiene esta administración del señor presidente Luis Abinader, las alianzas público-privadas, la inversión en el sector turístico. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es la idea? Sobre todo, en esta semana veíamos el primer Picasso en Pedernales, todo un evento, que estuvo el señor presidente directamente. Todo el mundo estaba ahí. ¿Cuál es el plan con Pedernales y con el sur? Yo le voy a hablar de eso, pero yo necesito que la dama hable, porque aquí estamos en mayoría, estamos 3 contra 2. Sobre todo que ella le estrella. Claro. Y ella televisa muy bien, y después entonces la dama que está afuera nos pueden armar una cosa. Un boicot, con toda la razón del mundo. Para nosotros siempre ha sido muy interés la alianza público-privada, inclusive la semana antepasada tuvimos por aquí el presidente de los fideicomisos de la licenciado República Cristian Molina. Sí, Cristian Molina. Y nos orientó a la comunidad de ingenieros, arquitectos y agrimensores de lo que es un fideicomiso y demás. Tenemos otra visita con él para que nos oriente lo que es un fideicomiso con lo que tiene que ver con la alianza público-privada. Pero en lo que él viene necesitamos que usted nos dé su opinión en esa parte. Entonces, ¿por qué hay que ser sabio? Ella me dio de información que yo no la tenía. Ya yo estoy sentado sobre una silla donde tuvo un faculto en el área. O sea, tengo que emplearme más a fondo. Fíjese lo que sucede. Lo que el país necesita para desarrollarse es que nosotros podamos ser competitivos dentro del capitalismo, que es el sistema que rige la humanidad. Solamente hay 2 países en el mundo que están fuera del capitalismo, que son Corea del Norte y Cuba. Pero Corea del Norte tiene que valerse del Banco de China y Cuba tiene que valerse de los bancos suizos. O sea, los cubanos llenan un avión de dólares y llegan a Suiza y lo depositan y viceversa. Oh my. Porque son los únicos 2 países que están fuera. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay un nivel de atraso muy grande en lo que es el capitalismo puro. Porque, por ejemplo, nosotros 4 y Diana, que está en el auditorio, no tuvimos en nuestro pensum ni una sola materia de negocio. Así es. Pero cuando salimos de ahí, lo que salimos fue hacer negocio. Todavía hoy en día eso se lo reclamamos mucho en las universidades. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Una de las cosas que yo hago, ya que no lo estoy haciendo como lo hacía antes en la universidad, dando clases y dando cursos especializados a los profesores. Yo me acuerdo un famoso curso que le dimos a los directores de escuelas del agua, enseñándoles una metodología hace alrededor de 25 años de eso, más, por ahí. ¿Qué es lo que está haciendo Bukele en El Salvador? Bukele lo que está haciendo en El Salvador es el método de Edward Deming, que yo desarrollé un método que se llama el método de la eficiencia y la rentabilidad,
que lo enseñé mucho en el Colegio de Ingenieros, hay más de 800 cursos, conferencias, que es la información total para la integración total y lograr la calidad total. Ese método yo se lo enseñé a los cubanos, y los cubanos lo hicieron prácticamente una norma nacional, y con esa metodología se resolvieron problemas en Cuba interesantes. Eso tiene que ver con lo que me preguntaron. En Cuba había Emproidó, la empresa de proyectos del MICON, del Ministerio de la Construcción, equivalente aquí al Ministerio de Obras Públicas, que tenía 1.750 arquitectos. Ellos estaban totalmente paralizados, porque le faltaba, en un lado faltaban computadoras, en otro faltaban sillas, en otro lado faltaban materiales. Entonces, con el método, yo logré hacer que ellos hicieran el ejercicio de la información total y levantaron lo que había en toda Cuba, en cada parte. ¿Qué resultó? Cuando en un sitio donde sobraban las computadoras, que no habían sillas, vinieron las sillas, las computadoras y lograron estabilizarlo todo. Lo mismo pasó. Balancear todo. Exactamente. Entonces, fíjense, usted me pidió, y usted es el productor, me pidió el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay mucha ignorancia. Y la ignorancia hace que se condenen las cosas antes de que las cosas se desarrollen. Como dice la canción de Silvio, agradezco a los que se oponen a todo nacimiento. Entonces, esta idea novedosa que el presidente Luis Abinader ha lanzado, hay que cuidarla, hay que quererla y hay que protegerla. Y además, hay que pedirle que la transparente. Él habló de algo muy interesante en su momento, que fue la transparencia, que es precisamente, recordando algo que usted dijo en una de sus entrevistas, en la que le hicieron las personas de las Terrenas Live, cuando usted mencionó algo sobre planificación, land planning. Sí. ¿Realmente hay esa planificación para Pedernales? ¿Realmente se ha pensado en cómo va a repercutir esto? Bueno, nosotros tenemos un master plan sí, por favor, si el director lo puede mostrar. Miren lo que todo se ve muy bonito en colores, ¿verdad? Miren lo que sucede. Nosotros tenemos un gran problema en el sector turístico. Tenemos polos turísticos que se levantan y después terminan en un caos. Así es. Pasó con Boca Chica, Puerto Plata, pasó con Sosúa. Y yo soy de la opinión particular que está pasando en la zona de Bávaro. Exacto. Sí, ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Un land planner es el equivalente a lo que es un psiquiatra en la medicina. Oh, mi madre. Para tú ser buena analogía. Qué profundo no, eso. para tú ser psiquiatra, tú tienes que Sí. ser médico. Para tú ser un land planner, tú tienes que ser arquitecto. Ahora, ¿qué son los land planners? Los land planners son los que planifican la ciudad a 50 años, a 100 años, Exactamente. en todo lo que es una ciudad. ¿Qué pasa? La parte turística aquí se ha hecho a pedazos y a remiendo, y tenemos héroes nacionales. Tú sabes que no es bueno tener, los héroes vivos son un problema, porque Sí. mientras están vivos, El ego. sí, cometen errores. Por ejemplo, Frank Rainieri para mí es un héroe nacional, que logró empezar el desarrollo en Punta Cana, llegando en una avionetica, y él mismo dijo en una conferencia que dio en la Fundación Global, que después de 12 años fue que vio el primer dólar de esa actividad. Ay, mi madre. Después que se hizo el Club Med, que ahí estuvo una de las glorias de la ingeniería de este país, al que saludo, el ingeniero Méndez Cabral, presidente del CODIA, es presidente del CODIA, el que compró la casa donde está el CODIA, la compró la él. zona colonial. Oh, caramba. Y por eso lo querían hasta sacrificar, porque esa era la antigua Casa España. Entonces, ¿qué pasa? Todo se hace de manera desordenada. Yo hice un programa hablando del desarrollo de Pedernales que llamó mucho la atención en el programa Opinión Pública, que se lo voy a hacer llegar, donde lo primero que tienen que tener es un plan maestro y un plan director. Porque aquí se ha querido sacar la parte del turismo de lo que es el desarrollo de la población donde se hace el turismo. Así es. Eso- Como colocar el turismo en una burbuja. Tú tienes Así que es. tener el desarrollo integral. Exactamente. Entonces,
tú tienes que decirle a la señora que hace los yaniqueque o yankee, que se dice en Pedernales, ¿qué tiene ella que hacer para que cuando venga el turista de Dinamarca le pueda comprar su producto sin sentirse que ella tiene que hacer para adaptarse a ese modelo? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un asunto de intereses. La primera vez en la historia que se hace un proyecto turístico de una población completa, porque Puerto Plata, que es el ejemplo, el presidente Balaguer en Playa Dorada con Infratur, y todavía están ahí los que participaron en esa experiencia, don Luis Álvarez Renta, don Anselmo, Paulino, los que participaron en esa experiencia se hizo de esa manera, pero fue algo limitado y pequeño. Punta Cana se fue haciendo a pedazos. Entonces, y fue privado, o sea, fue una iniciativa privada. Sí. Privado, y todo se fue haciendo a pedazos. El desarrollo turístico de Boca Chica, Juan Dolio, Guayacán, de San Pedro, tiene su pico en La Romana, que en Casa de Campo, que casi nadie sabe cómo se desarrolló Casa de Campo. Yo tuve el privilegio de compartir con los hijos de Álvaro Carta, que fue quien dirigía el Central Romana cuando Charles Blurdo compró el Central Romana. Okay. A él se le ocurrió la idea de que en el tiempo muerto, como se dice en los ingenios, los equipos que no estaban haciendo nada, usarlo para comenzar a urbanizar y hacer unos proyectos para los que vivían, para los funcionarios de Central Romana. Yeah. Esa idea cogió tanta fuerza que generó un choque. Se dice que el señor Budo se puso celoso con Álvaro Carta y Balaguer tuvo que sacar a Álvaro Carta en un helicóptero dejándolo todo, porque hubo un gran conflicto. Yo tuve el privilegio de tratar de negociar con ellos la propiedad que le dejó Álvaro Carta, que la tenía su hija, y después nos juntamos en el Blue Mountain, que ahora es de Tron, ahí en el Doral, y hicimos una reunión y ellos vendieron otra propiedad que tenían en la Florida. Entonces, ¿qué sucede? El presidente Luis Abinader no lo han dejado hacer nada, porque le entregaron las arcas vacías. Así es. Y una pandemia. Entonces, él quiere hacer algo. Es lamentable que hay mucha gente que no lo quiere entender de esa forma. El que no apueste a que a Luis Abinader le vaya bien es porque no tiene la dominicanidad en el centro de su alma, porque a pesar de que tú puedes ser contrario, exacto, no es un tema de partido ni de colores, es un tema de nación. ¿Qué pasa? Él tiene que hacer algo. Ahora, ahí viene una situación extremadamente delicada. ¿Cuál es esa situación? Y es que esa sociedad público-privada, alianza público-privada, tiene que transparentarse. Porque el nombre se ve muy rebumbante, alianza pública. Sí. Aquí somos especialistas en poner nombres interesantes. Es simplemente una sociedad de negocio. Exacto. Y en una sociedad de negocio, cuando la parte hacen aporte. Entonces hay que ver qué aporta la parte del Estado, del gobierno que representa a los dominicanos. Porque Pedernales es primero de los dominicanos que viven en Pedernales, pero es de todos los dominicanos, porque es un patrimonio del Estado dominicano. Exactamente. Entonces, hay que ver qué aporta el gobierno. El gobierno está aportando todas las playas de Pedernales, incluyendo Bahía de las Águilas. Patrimonio de la humanidad. Que es la joya del Entonces, porque la gente dice, no, que eso es un santuario ecológico. Sí, es un santuario ecológico para que tú no edifiques, pero tú te puedes bañar. Claro. Toda la tierra que se le quitó en ese tiempo a los que emitieron título del Instituto Agrario, el famoso conflicto del IAD. Ahí hay millones de metros cuadrados, y adicionar a eso, el Estado está aportando el aeropuerto, el Estado está aportando el muelle. Y se prometió. El Estado está aportando las vías. Y el Estado va a aportar el aeropuerto de Barahona. También. Porque el aeropuerto de Barahona está parado porque el radar del aeropuerto de Barahona, y que me perdone don Frank, que él sabe que yo lo quiero y no voy a decir nada en contra de él, lo tiene el aeropuerto de Punta Cana. Entonces ya es tiempo de que se lo devuelvan a Barahona. Entonces, no, se lo digo porque es así. O sea, yo no eso es primicia. Eso es primicia y hay que decirlo. ¿Cuánto vale ese patrimonio
si vamos a un negocio que sea justo y somos codueños, es 50-50. Pero hay otro problema, que el presidente creo que lo sabe porque él dijo, con lo que hay aquí se desarrolla el país. Hay otro problema, que ustedes, la generación de ingenieros jóvenes, no tuvieron la oportunidad de que alguien se lo enseñara. Y es que, por ejemplo, aquí hay figuras, el modelo de negocio de Estados Unidos, que es el referente que se está tomando, cuando se hace el appraisal o la tasación, nosotros aquí, si usted tiene, por ejemplo, una finca en Monteplata, y usted va a hacer un desarrollo en Monteplata, cuando el Banco de Reserva o cualquiera de los bancos nuestros manda un tasador, yo sé que ustedes algunos pueden ser que sean tasadores. Yo soy tasador. Usted es tasador, claro. Diana es tasadora. El tasador lo que hace es que tasa el valor que tiene la propiedad. Normalmente, cuando son tasadores bancarios, tratan siempre de ponerle un poquito menos, porque la propiedad tiene 3 valores. Así es. Lo que dice catastro, lo que vale, lo que pide el dueño y el precio del mercado. ¿Qué pasa? El banco no te da, la cantidad que te da es un porcentaje de lo que vale esa propiedad. ¿Cuál es la diferencia con Estados Unidos? Si esa finca de Monteplata fuera para hacer un campo de golf, que nosotros vamos a empezar en poco tiempo un campo de golf, vamos a hacer ahí en Monteplata, que va a ser un ícono, pero me estoy haciendo casi una propaganda. Si es con el mercado americano de negocio, el valor que te le dan a la propiedad no es el valor que tiene el terreno yermo. El valor que te le dan es lo que va a valer el metro cuadrado cuando tú hagas el proyecto. O sea que si mi terreno ahora vale $5 el metro, vamos a decir $3 el metro, cuando el land planner me hace la planificación y se cambia el uso de suelo, que es lo que va a pasar en Pedernales, se va a hacer un cambio de uso de suelo. Aquí lo que tiene el gobierno tiene un valor, pero la compañía que están participando, cuando ellos presenten ese proyecto allá, ellos lo van a presentar al precio que va a tener ese terreno cuando esté todo terminado. Y con eso hacen instrumentos financieros. Sencillamente lo único que ellos hacen es que le ponen un seguro a la titularidad del terreno yermo y después hacen un seguro a la titularidad del terreno con el proyecto. Lo que quiere decir que el negocio que está haciendo el gobierno, si el presidente Luis Abinader, que es un economista y un empresario, abre bien el ojo y no se deja enredar, con eso casi se paga la deuda eterna, amigo. Le voy a decir por qué. Vamos a quedarnos con esa recomendación tan importante. Vamos a quedarnos con esa recomendación para terminar. ¿Sabes cuántos millones vale eso? Entonces, pero a mí hay cosas que me preocupan. Cuando tú lo pongas, entonces eso se convierte en instrumento financiero, porque esta mesa que está aquí no es dinero. Pero si yo tengo 10,000 mesitas de esas, cuando yo la llevo al mercado, yo tengo un valor. Entonces, la gente no sabe que el dinero no es la riqueza, el dinero es una expresión de la riqueza. Entonces, ese fideicomiso, lo que el fideicomiso va a hacer es hacer la junta del gobierno y de ellos, pero tiene que haber un equilibrio, porque a mí me preocupa que el primer dinero que se está poniendo salió del Banco de Reserva. Entonces, el presidente, mira, nosotros vamos a quedarnos con esa recomendación, ingeniero, porque sin duda el tema es muy amplio y tenemos vamos a tratar de invitarlo a otro programa. Pero es muy importante esa recomendación, verificar apropiadamente cuál es el plan para el sur, para Pedernales, socializarlo, mostrarlo al público, que lo podamos revisar, porque sin duda tenemos una joya en la mano que debe ser aprovechada en beneficio del país. Así es. Así que muchísimas gracias al ingeniero. Te voy a dar 30 segundos. La carretera de Samaná es una alianza público-privada. Muy mala, por cierto. Eso está por verse. O sea, usted como ingeniero aguántese un chin ahí. Sí. Que le hemos criticado mucho. Sí, porque fíjese qué pasa. Lo que pasa es que esa carretera se hizo para favorecer el turismo de Samaná, el turismo de la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, Cabrera y Puerto Plata. Y desde el gobierno lo que se hizo fue frenar el desarrollo turístico, o sea que no vinieron la gente que venía.
Pero el mayor problema que hay ahí es que eso no se transparentó, se hizo todo. Y hay cosas que son insólitas. O sea, eso le están poniendo 500 metros a cada orilla. Entonces, cuando tú llegas, por ejemplo, en el Boulevard de la Terrena, tú tienes que hay sitios donde esos 500 metros caen en el mar. Sí, o sea, entonces, hay que transparentar esa operación y nadie se puede poner guapo por eso. Esa es la recomendación para concluir nuestro programa del día de hoy. Un llamado a la administración del señor presidente Luis Abinader. El plan para la región sur, para Pedernales, es un tema de interés nacional. Necesitamos las informaciones para que todo esté claro y transparente. Muchísimas gracias por su atención. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana aquí en su programa Infraestructura TV.